¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que humillen a España en directo ante millones de personas? No, no es solo una pregunta retórica. Es el grito ahogado de todo un país que anoche, una vez más, fue vapuleado por la política, la manipulación y la cobardía de quienes deberían defendernos. Porque lo que ha pasado en Eurovisión no es una simple derrota musical. No. Es el último acto de una cadena de traiciones que convierten a España en el hazmerreír de Europa y a Melody en la víctima perfecta de una maquinaria podrida. Aquí no hay medias tintas. Nos han robado, nos han humillado y han destrozado el sueño de un artista de los pies a la cabeza para convertirlo en otro circo político de Pedro Sánchez y su cuadrilla de manipuladores. ¿Te parece normal que una cantante como Melody, que ha dado una actuación de 10, se vea arrastrada al barro por culpa de las decisiones de unos políticos sinvergüenza, mientras RTVE se dedica a destruir lo poco que queda de nuestra dignidad internacional? Porque aquí no hablamos solo de votos, ni de canciones, ni de escenarios. Aquí se juega la imagen de un país entero, el orgullo de millones de españoles y la carrera de un artista que ha puesto alma, corazón y vida en cada segundo sobre el escenario. Mientras el público aplaudía de pie a Melody, mientras miles de personas en toda Europa reconocían la fuerza, la voz y el talento de una verdadera estrella, los despachos de RTVE y la Moncloa urdían la enésima maniobra de manipulación, usando el festival como campo de batalla para sus miserias ideológicas. Y lo peor es que ya ni lo disimulan. Ni bochorno, ni pudor, ni respeto. RTVE se ha convertido en la agencia de propaganda del gobierno, y si hace falta sacrificar a un artista para colocar su mensaje, lo hacen sin pestañear. Que caiga quien caiga. La indignación ha prendido como la pólvora. Miles de comentarios, miles de voces clamando lo mismo. Basta ya, fuera RTVE, fuera política de Eurovisión, boicot total, que dimita todo el que ha manchado el nombre de Melody y de España. ¿Cuántas veces más tiene que repetirse la historia? Porque aquí no es cuestión de si la canción era flamenca, de si la puesta en escena era mejor o peor, de si Austria tenía más luces o Israel más coreografía. Aquí el robo ha sido tan descarado, tan a la cara, que ni siquiera hace falta ser experto para ver la mano negra de la política hundiendo a España hasta antepenúltima posición. Es que ni en las peores quinielas, ni en los tiempos más oscuros, se había visto una puñalada así. Y la gente lo sabe. España está harta. No vuelvo a ver Eurovisión, boicot total, RTVE fuera, Pedro Sánchez dimisión. Los mensajes se repiten como una letanía de rabia. Hay familias que llevan décadas sentándose juntos a ver el festival, que lo viven como una tradición y que anoche, por primera vez, cambiaron de canal o directamente apagaron la tele. Porque el bochorno es insostenible. Porque la vergüenza ajena ya se ha convertido en asco. Porque Melody, una mujer que se ha dejado la piel desde que tenía 8 años, ha sido utilizada y escupida por el propio país al que representa. ¿Y sabes lo más grave? Que esto no es nuevo. Lo de Chanel fue un aviso, lo de Melody es la confirmación. España no pinta nada en Eurovisión mientras RTVE y este gobierno sigan usando la cultura y la música como armas políticas. La gente está harta de discursos vacíos, de pancartas oportunistas, de paz y justicia que solo sirven para que nos echen del escenario mundial. Nos han convertido en los apestados de Europa. Y mientras los responsables se esconden tras sus despachos, Melody llora su derrota con la dignidad que les falta a todos ellos. Por eso hoy, más que nunca, la pregunta es, ¿vamos a seguir callando? ¿Vamos a permitir que esto pase otra vez? Porque lo que se ha visto anoche en Eurovisión no es solo el final de un sueño, es el principio de una rebelión. Porque la rabia está en la calle, en los bares, en las casas. Porque no hay excusas, no hay justificaciones. Melody fue la mejor y España, una vez más, ha sido pisoteada por los mismos de siempre. ¿De verdad vamos a seguir tragando? ¿Quién puede negar, después de lo que vimos anoche, que a Melody la han robado? Y no hablamos de un simple traspiés en las votaciones, ni de un error puntual del jurado, no. Hablamos de un robo a mano armada, de una traición tan grande, tan pública y tan humillante, que solo se entiende si uno acepta una verdad incuestionable. Eurovisión es un lodazal político y RTVE ha vendido a su representante por un puñado de titulares ideológicos. Que no vengan con cuentos de que son cosas del festival, ni con las excusas de siempre. Aquí la política se ha impuesto y la música ha vuelto a quedar en un segundo plano. Melody salió al escenario como una auténtica bestia, derrochando fuerza, garra, elegancia, carisma, con una voz que no se había oído en años en ese festival. España entera, que ha seguido a Melody desde niña, estaba anoche frente al televisor, emocionada, viéndola romper cada nota y cada paso como si fuera la última oportunidad de su vida. La puesta en escena era espectacular, el vestuario digno de una diva, los bailarines entregados, el público europeo, sí, europeo, entregado a una actuación que puso de pie hasta los técnicos de sonido. Pero, ¿de qué ha servido todo ese talento, todo ese esfuerzo, si la decisión ya estaba tomada antes de empezar? Aquí está el verdadero escándalo. Porque ni la mejor actuación, ni el mayor derroche de talento, ni la voz más potente pueden luchar contra la agenda política de un país que ha decidido inmolar a su artista para quedar bien con el mensaje de turno.
Lo han dicho miles de personas en los comentarios. Melody fue a Eurovisión a cantar, y el gobierno y RTVE la llevaron como carnaza para sus guerras, usándola de escudo humano en un festival donde la neutralidad, la música y el arte deberían ser sagrados. Pero no. Aquí lo que importaba era meter la cuña política, levantar pancartas, lanzar mensajes vacíos, y si hace falta, sacrificar la carrera de una de las mejores voces de nuestro país. Esa es la vergüenza que hoy sienten millones de españoles. Y no lo decimos nosotros. Las redes ardían anoche. Eurovisión es una farsa, todo es política, RTVE nos vuelve a vender, Pedro Sánchez, dimite ya. Son frases que se han repetido hasta el cansancio porque la gente está harta. Harta de ver cómo cada año la historia se repite, harta de ver cómo los artistas españoles son usados y tirados según convenga. Harta de pagar con dinero público una fiesta donde solo ganan los de siempre y donde España, haga lo que haga, siempre acaba siendo la apestada de Europa. Anoche, la indignación fue total. Hay quien dice que nunca había sentido tanta rabia frente a la tele, y es que no es para menos. El bochorno no terminó en el escenario. La propia RTVE se encargó de rematar la faena con una serie de decisiones inexplicables, mensajes fuera de lugar, declaraciones improvisadas, comunicados en mitad de la final, pancartas políticas, silencio ante la polémica de Israel, apagones de señal. Un despropósito detrás de otro, hasta convertir la noche que debía ser de la música en una pesadilla de la que todos querían despertar. Y mientras, Melody, con una dignidad que ya la querrían muchos, recogía su derrota con la cabeza alta, abrazando a su equipo, aguantando las lágrimas y agradeciendo a España el cariño recibido. Pero, ¿de qué sirve el cariño si no hay justicia? ¿De qué sirve un aplauso cuando se ha jugado con la ilusión de un artista y de todo un país? Melody fue sacrificada en el altar de la política. Le han quitado la oportunidad de su vida y la han hecho pagar el precio de una guerra que ni le va ni le viene. Es la historia de siempre, los de arriba se pelean, los de abajo pagan los platos rotos. RTVE y el gobierno han usado a Melody como moneda de cambio, como cabeza de turco, como chivo expiatorio para sus miserias. Hay quien pide un boicot total al festival, hay quien exige la dimisión inmediata de los responsables, hay quien directamente pide que España deje de participar. No queremos ser el hazmerreír de Europa, no más dinero para Eurovisión, que lo paguen de su bolsillo. Frases que resumen un sentir generalizado, la paciencia del público español se ha acabado. No es de extrañar que muchos, anoche, apagaran la tele. No lo vuelvo a ver, boicota RTVE, mejor ver YouTube que la tele del gobierno. Hay un hartazgo brutal. Familias enteras que han seguido el festival durante décadas han dicho basta. Lo de anoche fue la gota que colma el vaso. Y si alguien pensaba que la gente iba a tragar una vez más, se equivoca. Porque esta vez la víctima ha sido Melody, pero la próxima puede ser cualquier otro. Y porque la dignidad de un país no está en venta, por mucho que lo intenten unos cuantos políticos de despacho. La rabia va más allá del propio festival. RTVE, Pedro Sánchez, la cúpula del gobierno. Todos en el punto de mira. Porque no es solo un concurso, es una cuestión de orgullo nacional, de respeto a los artistas, de justicia para quienes se dejan la piel representando a España. Melody ha sido la gota que ha colmado el vaso, el símbolo de una injusticia que ya no se puede tapar. Se le ha robado no solo un puesto, sino el reconocimiento internacional que se merecía, y se ha convertido en la bandera de todos los que están hartos de manipulación, censura y desprecio. Así estamos. Así lo siente la gente. Así se grita hoy en las redes, en los bares, en las casas. Melody no ha perdido. Melody ha sido robada, humillada y sacrificada. Pero, sobre todo, Melody ha despertado una rabia que ya no se puede apagar. Porque cuando los políticos y los directivos se dedican a jugar con la ilusión de un pueblo, solo pueden esperar una respuesta, la rebelión. Y eso, hoy, está más cerca que nunca. Y es que lo que ha pasado no solo queda dentro de nuestras fronteras. La imagen de España ha quedado tocada en toda Europa. Medios internacionales, periodistas de decenas de países y hasta artistas de otras delegaciones han señalado lo que para nosotros es una evidencia. España ha sido ninguneada, Melody ha sido humillada, y todo ha sido por la maldita política y la vergüenza ajena de RTVE. No hay que mirar muy lejos para ver cómo la actuación de Melody ha sido una de las más aplaudidas, como el público internacional la señalaba como una de las favoritas, y como los comentarios, incluso desde países que nunca han votado a España, reconocían el mérito, la energía y el carisma de nuestra representante. Pero, ¿de qué sirve el reconocimiento fuera cuando desde dentro se la ha dejado vendida? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que late como un susurro de indignación entre la gente. España es un país de artistas, de cultura, de pasión. Pero cada vez que toca dar la cara ante Europa, nos vemos arrastrados por los errores y los intereses de unos pocos. Y esto, más que nunca, se ha visto en Eurovisión 2025. Los periódicos europeos no han tardado en hacerse eco del escándalo. Titulares como España, la gran traicionada, la política se impone al arte, RTVE hunda su propia representante, han corrido como la pólvora.
Hay analistas que hablan abiertamente de boicot a España, de censura selectiva y de cómo el mensaje político lanzado desde RTVE ha sido percibido como una provocación que no ha pasado desapercibida ni para los jurados ni para el televoto europeo. Y mientras tanto, la delegación española sigue sacando pecho, como si no hubiera pasado nada, como si la culpa fuera del destino o de una mala noche. Pero no. Aquí no hay casualidades. Aquí hay una cadena de decisiones erróneas, de falta de respeto a los propios artistas y de una agenda política que pesa más que la música. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que el televoto español diera sus máximos puntos a Israel en medio de la tormenta? ¿Cómo se explica que los comentaristas, los carteles y hasta los mensajes oficiales estuvieran llenos de consignas y referencias políticas que solo sirven para crispar, dividir y enfrentar a Europa entera contra España? No es solo un asunto de mala suerte. Es una estrategia calculada, una provocación que termina estallando en la cara de quienes menos lo merecen, los artistas. Y aquí es donde la figura de Melody se agranda, no como la ganadora del festival, sino como el emblema de la dignidad, de la resistencia y de la verdad. Porque hay que tener mucho valor para salir al escenario sabiendo que tu propio país te está dejando los pies de los caballos, sabiendo que las decisiones de unos burócratas pueden tirar por tierra años de trabajo, esfuerzo y sueños. Melody lo hizo, y no solo no se arrugó, sino que dejó claro que la música está por encima de la política, aunque los políticos hagan todo lo posible por destruirla. Los propios compañeros de otros países la buscaron tras la gala para felicitarla, para animarla, para decirle lo que aquí no se ha querido oír. Ha sido la mejor, tu actuación ha sido histórica, esto es una injusticia. Y eso, que debería hacernos sentir orgullosos, lo que hace es enfurecer aún más a quienes vemos como el talento es pisoteado por intereses mezquinos. Porque la historia se repite. No es la primera vez que España sufre un escarnio en Eurovisión. Lo vivimos con Chanel, lo vivimos antes con Ruth Lorenzo, con Soraya, y ahora con Melody. Pero nunca de forma tan descarada, tan burda y tan hiriente. Por eso la rabia es tan grande, porque ya no se trata solo de una mala posición, ni de una decepción. Se trata de un hartazgo social, de un sentimiento de bochorno, de vergüenza nacional. Y ese sentimiento se traduce en acciones. Boicot, apagón, protestas, peticiones de dimisión, denuncias formales. Las redes sociales son una olla a presión, y lo que antes era resignación ahora es rebeldía. No queremos más manipulación, fuera RTVE. Que paguen los culpables, recuperemos la dignidad. Y si hay algo que demuestra el poder del pueblo es la capacidad de cambiar las cosas cuando la rabia se convierte en acción. ¿De qué sirve seguir pagando con dinero público la participación en un festival que solo nos usa como moneda de cambio? ¿Por qué permitir que los políticos sigan usando la cultura como arma arrojadiza? Hay quien ya lo dice claro, España debería abandonar Eurovisión hasta que se limpien las cloacas, hasta que los artistas sean protegidos, no sacrificados. Y lo dicen con una mezcla de tristeza y rabia, porque si algo duele es ver cómo nos hemos convertido en los parias de Europa, no por falta de talento, sino por exceso de manipulación. Mientras tanto, Melody ha respondido con una dignidad brutal. Ha agradecido a su gente, ha mostrado una entereza fuera de lo común, y lejos de entrar en polémicas, ha elegido el camino del trabajo, del arte y del futuro. Pero nadie olvida lo ocurrido. Nadie pasa página tan fácil. Porque el daño está hecho, la herida está abierta, y la vergüenza es difícil de tragar. La actuación de Melody será recordada no solo por su calidad, sino por la injusticia que la rodea, por el silencio cobarde de quienes deberían haberla defendido, y por la valentía de una mujer que ha dado a todos una lección de coraje. Y así seguimos, en un país dividido entre el orgullo por sus artistas y la repulsa por quienes los usan como carnaza. Entre la dignidad de una Melody que no se rinde y la miseria de una RTVE y un gobierno que prefieren ganar puntos políticos antes que defender a los suyos. Lo que ha ocurrido en Eurovisión 2025 es solo la punta del iceberg, la señal definitiva de que la música y la política no pueden, ni deben, mezclarse. Porque al final, quienes pierden son siempre los mismos, los artistas, el público, el nombre de España. Esta vez no va a quedar en el olvido. Esta vez, la rabia se va a convertir en cambio. Porque la gente está despierta, porque Melody es ya un símbolo de rebeldía y porque hay millones de españoles dispuestos a no callar nunca más. Y si los de arriba no toman nota, que se preparen, porque la revolución de la dignidad ha empezado, y no piensa parar. El escándalo de Eurovisión no ha terminado con la última nota de la actuación de Melody. Al contrario, lo que se ha desatado en España y fuera de nuestras fronteras es una tormenta perfecta que amenaza con arrastrar a todos los responsables de esta vergüenza nacional. Porque si hay algo que está claro en cada comentario, en cada tertulia y en cada mesa de bar es que el pueblo español no está dispuesto a tragar ni una sola mentira más. La paciencia se ha acabado. El morbo se multiplica a medida que salen a la luz detalles que ponen los pelos de punta y convierten a RTVE y a los políticos de turno en el blanco de una indignación que arde como nunca. La reacción ha sido instantánea y demoledora.
Miles y miles de mensajes clamando por una limpieza total en RTVE, exigiendo la dimisión de José Pablo López y toda la cúpula de la cadena pública, señalando con el dedo a Pedro Sánchez y sus lacayos por haber utilizado el mayor escaparate internacional de la música para lanzar su propaganda política. La palabra que más se repite, boicot. No un boicot simbólico, no una pataleta de redes sociales. Hablamos de una auténtica rebelión popular. Hay listas circulando para cancelar la suscripción a la televisión pública, propuestas para que ningún español vuelva a ver el festival, amenazas de dejar de pagar tasas y hasta movimientos para presentar demandas colectivas contra RTVE por malversación de fondos públicos y manipulación ideológica. Y es que lo que ocurrió antes, durante y después del festival fue una serie de errores garrafales que no pueden achacarse a la casualidad. ¿Quién fue el genio que decidió colocar mensajes políticos justo antes de la actuación de Melody? ¿Quién ordenó a los comentaristas que sacaran el tema de Israel y Palestina cuando estaba en juego el voto europeo? ¿Quién dio luz verde a una estrategia de confrontación internacional que ha terminado dejando a España como el bufón de la fiesta y a Melody como la mártir de una causa que no era suya? Aquí nadie da la cara, todos se esconden, pero la verdad ya ha salido a la luz y el pueblo quiere cabezas. La indignación se convierte en morbo cuando empiezan a surgir los rumores de enfrentamientos internos en RTVE. Filtraciones que hablan de gritos en los pasillos, de presiones desde el gobierno para mantener la línea oficial, de trabajadores de la casa pública que se han revelado y han filtrado mensajes privados donde se reconoce el desastre. Hay quien afirma que la propia Melody recibió llamadas para controlar su discurso, que se le pidió que no criticara públicamente la gestión de la cadena y que la amenaza era clara: o pasas por el aro o te cierran las puertas en España. Si esto se confirma, estaríamos ante un escándalo de dimensiones históricas, una censura y una represión dignas de otros tiempos. Pero el morbo no termina ahí. La prensa internacional recoge con estupor la noticia de que España, uno de los países que más dinero invierte en Eurovisión, se ha convertido en el gran apestado del festival. Hay medios alemanes, franceses y británicos que hablan de autoboicot español, de suicidio mediático y de cómo la política nacional ha manchado la cultura de un país con siglos de historia. Incluso la mismísima Lady Gaga, que públicamente pidió el voto para Melody, ha mostrado su sorpresa ante el resultado final y ha lanzado un dardo envenenado. No sé qué más tiene que hacer un artista para que se la respete. El bochorno es total y la indignación va en aumento. Hay manifestaciones convocadas a las puertas de RTVE, trending topics nacionales exigiendo dimisiones y hasta propuestas en el Congreso para abrir una comisión de investigación sobre el papel de la cadena pública en la debacle de Eurovisión. La oposición política se ha subido al carro, denunciando la manipulación, el uso partidista de la televisión de todos y la necesidad urgente de limpiar las cloacas mediáticas. Pero lo más fuerte viene de la propia ciudadanía: padres, madres, abuelos, jóvenes, todos clamando por una televisión libre, por respeto a los artistas y por un país que no tenga que pasar más vergüenza fuera de nuestras fronteras. El daño para Melody es brutal. No solo le han robado la noche más importante de su carrera, sino que ahora tiene que lidiar con la presión mediática, los rumores de veto en futuras galas, la sombra de la censura y el dolor de saber que ha sido utilizada como marioneta por un sistema que solo busca su propio beneficio. Los mensajes de apoyo no paran de llegarle, pero también hay voces que advierten del peligro. Melody, cuídate, no te fíes de los que ahora te abrazan, porque los mismos que te han hundido intentarán usar tu nombre para lavar su imagen. La realidad es que Melody se ha convertido en el símbolo de una España rota, de una España que quiere justicia, que quiere limpieza, que quiere recuperar el orgullo perdido. Pero ojo, porque la polémica no termina en el festival. RTVE ha borrado de su web la final de Eurovisión, eliminando la posibilidad de que millones de españoles puedan volver a ver la actuación de Melody. ¿Casualidad? Nadie se lo cree. Para muchos, es la prueba definitiva de que aquí no se trata solo de un error, sino de una estrategia calculada para tapar la vergüenza, borrar la historia y silenciar la rabia popular. Es un borrón y cuenta nueva que no va a funcionar, porque la gente ya está cansada de que le tomen el pelo. El morbo sube otro peldaño cuando se empiezan a filtrar audios de trabajadores de RTVE lamentándose del desastre, denunciando presiones y hasta sugiriendo que hubo órdenes directas de la dirección para pinchar la señal y evitar que se vieran imágenes incómodas. Hay quien habla incluso de sabotaje interno, de una guerra civil en la cadena, de listas negras de artistas y periodistas críticos. Todo esto circula en redes, se comenta en grupos de WhatsApp, se filtra en programas de televisión, y lo único que hace es aumentar la sensación de que estamos ante un escándalo que va mucho más allá de la simple música. En los bares, en las plazas, en las casas, la gente lo tiene claro. A partir de hoy, ni un euro más para Eurovisión. Fuera RTVE, fuera políticos, fuera manipuladores. Basta ya de usar la música para tapar la miseria del país. El sentimiento de traición es tan fuerte que incluso hay quien pide que se retiren todos los representantes españoles de festivales internacionales hasta que se depure responsabilidades. La rabia no es solo por Melody, es por todo un país que se siente estafado, humillado y pisoteado por quienes deberían defenderlo. Porque la indignación no se apaga con comunicados oficiales ni con promesas vacías. Aquí la gente quiere justicia, quiere ver dimisiones, quiere ver cambios reales. La polémica crece a cada hora, y el bochorno no se olvida con un simple "lo sentimos".
RTVE, el gobierno y todos los implicados han tocado fondo, y la única salida posible es que respondan ante el pueblo. Y si no lo hacen, que se preparen, porque la marea de indignación que ha despertado Melody no piensa parar hasta que la última piedra de este escándalo caiga. España arde de indignación, y esta vez la llama no se apaga con excusas ni comunicados de prensa. Lo que ha ocurrido con Melody y con Eurovisión 2025 no es solo una derrota musical ni una mala racha en un festival extranjero. Es el reflejo de una decadencia institucional, cultural y social que lleva años gestándose y que por fin ha estallado delante de todos, sin anestesia ni filtros, en horario de máxima audiencia y ante millones de ojos atentos. Porque no se puede hablar de error ni de accidente cuando el escándalo se veía venir desde semanas antes. Y la gente lo sabe. Lo lleva sintiendo años, que España, la España real, la que paga impuestos y llena teatros, la que sufre y se emociona con la música, está secuestrada por una élite política y mediática que solo mira por sus propios intereses, y que no duda en sacrificar el futuro de los artistas, la dignidad del país y el orgullo de todos para mantener su chiringuito y su relato. La noche del festival se convirtió en una pesadilla colectiva. En cada casa, en cada bar, en cada grupo de amigos, la conversación era la misma: esto es un robo, nos han vuelto a humillar, ¿hasta cuándo vamos a aguantar este desprecio? No era solo rabia, era una mezcla de tristeza, incredulidad y un hartazgo que casi dolía en el estómago. Porque mientras Melody lo daba todo sobre el escenario, mientras su voz llenaba el pabellón y el público europeo la jaleaba como una auténtica estrella, los engranajes de la política nacional se activaban para transformar una noche de arte en otro campo de batalla ideológico. Y ahí es donde el país se parte en dos: los que aplauden el talento y los que solo ven siglas, banderas y consignas. RTVE, en una jugada que rozaba el ridículo, decidió que el momento de mayor exposición internacional era el instante perfecto para meter el dedo en la llaga, para lanzar mensajes calculados y para forzar la maquinaria mediática al servicio del gobierno. Los comentaristas parecían más atentos a la agenda de la Moncloa que a la propia actuación de Melody. Los carteles políticos, las referencias a conflictos internacionales, el silencio sepulcral cuando los abucheos a Israel llenaron el estadio, y la manera en que se torpedeó el televoto español, dejando nuestra representante en una posición que ni el más pesimista habría imaginado. ¿Casualidad? Nadie lo cree ya. Ni una sola voz sincera en este país lo compra. Y así, la indignación creció minuto a minuto, alimentada por cada dato que salía a la luz. El televoto español, por primera vez en la historia, otorgaba la máxima puntuación a Israel, mientras desde RTVE se aireaban mensajes en favor de Palestina y se buscaba a toda costa polarizar el festival y convertirlo en otro episodio más de la eterna batalla política nacional. Pero lo más hiriente, lo que terminó de romper a la audiencia, fue la sensación de traición. La certeza de que Melody había sido usada, manipulada y tirada a los leones para cubrir las vergüenzas y los complejos de quienes nunca han pisado un escenario, de quienes nunca han luchado por nada que no sea su propio sillón. Y el bochorno no acaba ahí. Las imágenes de Melody, rota por dentro pero entera por fuera, agradeciendo al público mientras en los pasillos de RTVE se celebraban las consignas políticas como una victoria moral. El contraste no podía ser más cruel. España premiaba el arte, la fuerza, la entrega, la dirección de la cadena pública celebraba el mensaje, la pancarta, la consigna vacía. Hay testimonios de trabajadores de RTVE que relatan la presión interna, las broncas con productores extranjeros, la obsesión enfermiza por controlar cada segundo de emisión, incluso a costa de sabotear a la propia representante nacional. Se habla de filtraciones, de audios, de reuniones a puerta cerrada donde se daba la orden expresa de no criticar al gobierno, de silenciar a los artistas críticos y de ocultar cualquier indicio de malestar en la delegación española. El escándalo se agranda cuando, a las pocas horas de la final, RTVE elimina de su web la grabación completa del festival, borrando de un plumazo la prueba del delito y dejando a millones de españoles sin acceso al contenido por el que han pagado. ¿Cuántos vieron su decepción multiplicada al intentar buscar la actuación de Melody y encontrar solo un mensaje de error? ¿Cuántos lo interpretaron como la confirmación de una estrategia de manipulación y censura? Porque una cosa es perder en la competición, y otra muy distinta es ser silenciado en tu propia casa, por tus propios compatriotas. Y eso, en pleno siglo XXI, es una afrenta que no se olvida. Mientras tanto, las voces críticas se multiplican. Los principales partidos de la oposición piden la cabeza de la dirección de RTVE, exigen una auditoría interna y el cese inmediato de los responsables de haber convertido un evento cultural en un espectáculo vergonzoso de manipulación. Hay propuestas formales en el Congreso para cortar la financiación pública al festival, para expulsar a los responsables de la cadena y para devolver a los artistas el respeto que merecen. Las redes arden con campañas de boicot, con hashtags que piden justicia para Melody, con vídeos virales de indignación ciudadana. Y por primera vez en años, el sentimiento general no es solo el de resignación, sino el de acción. Hay ganas de cambiar las cosas, de exigir responsabilidades, de no dejar que la historia se repita. Pero lo más bestia, lo que marca un antes y un después, es la reacción internacional.
Medios de comunicación de todo el continente han recogido el escándalo español, han señalado la manipulación política, han entrevistado a expertos y analistas que, sin pelos en la lengua, afirman que España ha sido castigada por mezclar arte y política de forma tan descarada. Hay columnas demoledoras en la prensa francesa y alemana. Hay periodistas británicos que han hablado abiertamente de suicidio cultural y de auto-boicot nacional. Y todo eso lo ven, lo leen, lo comentan millones de personas dentro y fuera de España, añadiendo leña al fuego y convirtiendo lo que debería haber sido una fiesta en un motivo de vergüenza y señalamiento global. En el centro de todo este huracán queda Melody, la gran sacrificada, la mártir del sistema, la artista a la que se le ha robado la gloria y la que, a pesar de todo, ha sabido mantenerse firme, humilde y digna. Los mensajes de apoyo que recibe a cada minuto son abrumadores, pero también hay avisos y advertencias. Ten cuidado con los que ahora te apoyan, porque son los mismos que te han hundido. La gente sabe que los políticos y los medios son expertos en lavarse la cara y dar la vuelta a la tortilla. Saben que, hoy, Melody es útil para limpiar la imagen de la cadena, pero mañana volverán a sus viejas costumbres. Y aquí, entre la indignación y el bochorno, entre el deseo de justicia y el miedo a que todo siga igual, la sociedad española se enfrenta a una encrucijada. O seguimos tragando, permitiendo que usen nuestro dinero, nuestra cultura y a nuestros artistas como monedas de cambio, o decimos basta y exigimos, de una vez por todas, que el respeto y la verdad vuelvan a ser el centro de la vida pública. Melody ya no es solo una cantante que ha brillado en Eurovisión, es el símbolo de una España que despierta, que se sacude el polvo, que ya no quiere ser la marioneta de políticos mediocres y de burócratas sin alma. Que nadie se engañe, lo ocurrido en Eurovisión 2025 es mucho más que una posición vergonzosa en una clasificación. Es el síntoma de una enfermedad profunda, de una fractura que solo se curará cuando el pueblo tome la palabra y no la suelte. Que tiemblen los despachos, que se preparen los de arriba, porque la indignación ha prendido y no hay marcha atrás. Y aunque hayan querido tapar la voz de Melody, esta vez la canción es de todos. ¿De verdad vamos a permitir, una vez más, que la historia se repita sin que nadie pague por ello? ¿Vamos a quedarnos callados mientras los mismos de siempre pisotean la dignidad de un país entero y juegan con el esfuerzo, la ilusión y la carrera de un artista como Melody? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que RTVE y el gobierno conviertan la cultura y la música en armas políticas, despojándonos de todo orgullo y convirtiendo España en el hazmerreír de Europa? ¿Cuánto más tiene que aguantar nuestro país el desprecio de una élite que solo mira por sus privilegios y que no duda en sacrificar lo mejor que tenemos con tal de mantener su relato? Piénsalo. ¿Cuántos años llevamos tragando, viendo cómo manipulan festivales, cómo controlan la televisión pública, cómo usan nuestro dinero y a nuestros artistas para promocionar su agenda? ¿Cuántas veces hemos escuchado la misma excusa? Es cosa de la política, siempre ha sido así. ¿Y cuántas más vamos a permitir que la humillación se convierta en costumbre y la rabia se transforme en resignación? Porque lo que ha pasado en Eurovisión este año no es solo un escándalo más. Es el síntoma definitivo de una enfermedad que nos corroe por dentro, la sumisión ante el abuso de poder, la apatía frente a la injusticia y el silencio cuando nos roban lo poco que queda de orgullo nacional. ¿De qué sirve tener talento, esfuerzo y entrega si la maquinaria política lo destruye todo a su paso? ¿De qué sirve que un artista como Melody lo dé todo por su país si después los mismos que la deberían proteger la entregan como un trozo de carne al circo internacional, solo para satisfacer sus ansias de protagonismo y su estrategia de polarización? ¿Vamos a consentir que se nos rían en la cara, que borren la verdad, que silencien las críticas, que tapen la evidencia de que España ha sido traicionada desde dentro? ¿No es hora ya de decir basta? Esta no es la primera vez que ocurre, pero si no lo paramos aquí, desde abajo, será la última vez que podamos cambiar las cosas. Porque si permitimos que los culpables se vayan de rositas, si les dejamos borrar la actuación de Melody, manipular el relato y dar por cerrado el escándalo, solo conseguiremos legitimar su abuso y condenar a la próxima generación de artistas y ciudadanos a un futuro aún peor. ¿Acaso no merecemos una televisión pública libre de consignas, una RTVE que sirva al pueblo y no al gobierno de turno? ¿No merecemos que nuestro dinero vaya a cultura y no a campañas políticas encubiertas? Por eso, desde aquí, lanzo un llamamiento a toda la audiencia. Que nadie se quede indiferente. Que todo el que sienta rabia, indignación o vergüenza levante la voz. Que inunden las redes, los comentarios, las tertulias y las calles con mensajes claros, directos y sin miedo. Que exijan dimisiones, auditorías y responsabilidades. Que pidan explicaciones públicas a los directivos de RTVE y al propio gobierno. Que boicoteen, que se movilicen, que apaguen la televisión pública hasta que vuelva a ser de todos y para todos. Que apoyen a Melody como nunca, no solo con palabras bonitas, sino reclamando para ella el reconocimiento, la justicia y la reparación que merece. ¿Te vas a quedar de brazos cruzados mientras destruyen la cultura de tu país? ¿Vas a aceptar que borren la memoria colectiva y conviertan a los artistas en peones de su guerra sucia? ¿Vas a dejar pasar la ocasión de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que, esta vez, el pueblo no se calla? Porque la fuerza está en la calle, en la gente, en cada espectador que ya no traga más y que exige dignidad, verdad y respeto. Hazte oír. Deja tu comentario,
comparte el vídeo, señala a los responsables y exige justicia. Haz que se enteren en todos los despachos que lo que ha pasado con Melody y con Eurovisión es una línea roja que no se debe volver a cruzar.